Pues ya podemos empezar. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos al 20º seminario de José Antonio Cimadevila Covelo. Lo vamos a hacer de una forma muy especial, como es todo este año. No, era imposible hacerlo en la Casa de Galicia, como hemos venido realizándolo todos estos años, y las condiciones en las que vamos a trabajar son las siguientes. La duración del seminario va a ser, de la charla, perdón, va a ser aproximadamente de 50 minutos y luego dejaremos unos 10-15 minutos para preguntas. Va a haber José Antonio Ortiz, que os lo presento, antiguo presidente, segundo presidente de la asociación, histórico presidente de la Asociación de Madrid, director de la revista Peregrino y no sé cuántas cosas más. El hombre sabio del movimiento jacobeo, se lo sabe todo y es la referencia permanente para encontrar cualquier cosa que no sepamos del movimiento jacobeo. Él nos va a hablar, que estábamos pensando cuando preparamos el seminario, que el 20 aniversario era una cifra muy redonda y que podría ser muy interesante conocer un poco de las tripas de cómo ha sido este seminario durante estos años y qué cosas se han hecho bien, regular, mal, que se pueden mejorar, y desde luego la persona indicada para hablarnos de este asunto era José Antonio. Quien va a guiar las preguntas para hacerlo un poco más dinámico va a ser Paco García Mascarell. Es un poquito más que histórico. Él es socio fundador de la Asociación de Madrid y, por cierto, la Asociación de Madrid, que es la segunda asociación más antigua de España, después de la de Estella, por días, pero es la segunda más antigua, y Paco es el que va a guiar las preguntas. A lo largo de la charla van a entrar otras 3 personas. Ya os diremos quiénes son, o lo irán presentando ellos. Dejamos una pequeñita sorpresa para que sean ellos dos los que vayan presentando a estas nuevas personas que se van a incorporar. 50 minutos. Ahora son las 19:05, hasta las 8, o de 8 menos 5, y después preguntas. Las preguntas las podéis dirigir, si lo deseáis, a través del chat. Entrarán directamente al administrador, a mí, y yo la dirigiré a Paco o a José Antonio para que ellos contesten, o a cualquiera de las otras 3 personas que van a participar para que puedan contestar. Así que ya termino por mi parte. José Antonio, Paco, todo vuestro. Pues muy bien, gracias Jorge por la introducción. Bueno, pues bienvenidos también a todos en estas circunstancias especiales a este 20º aniversario de este seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. Y bueno, pues me ha tocado a mí un poco el ser el moderador o el presentador del ponente, o el protagonista, si podemos decir así, que no va a ser otro que José Antonio, porque José Antonio es el ideador y el alma mater de la génesis y el transcurrir, pues hasta la actualidad, podemos decir prácticamente, de este seminario que se ha venido celebrando tradicionalmente en la Casa de Galicia, como decía Jorge, siempre en el mes, básicamente, alguna conferencia suelta en el mes de noviembre de cada año. Y bueno, pues si te parece, José Antonio, ya te ha hecho una pequeña presentación Jorge, podemos ir entrando en materia y quizás pues podemos centrarnos en este año del que estamos hablando, el año 2000. Bueno, año 2000 como cambio o como cifra redonda, pero realmente ya al año siguiente, al año 2001, cuando comenzaba toda esta historia, y que ahora estamos en su 20º aniversario. ¿Puedes contar un poco aunque veo que muchos de los que que se están conectando son conocidos, pero habrá otra gente que no, un poco la génesis y cómo se gestó los orígenes del seminario? Pues me he quedado sin imagen, yo no os veo ahora mismo.
Bueno, Voy a... nosotros a ti sí, y te escuchamos. Sí te vemos, ¿eh? Bueno, Sí, pues yo sigo hablando mientras a ver si se Adelante, sí, sí. da la sí. imagen. Dices bien, Paco, el año 2000 no es cuando iniciamos el seminario, es en el 2001, pero es una fecha que cuadra bastante por el relato que voy a haceros de estos 20 años de seminario. Y digo que es un relato, que es una fecha que cuadra bastante el año 2000 porque nos pone, tiene una serie de cuestiones que tenemos que atenderlas y lo vamos a comprender a lo largo de la tarde. Y sobre todo, a mí lo que me maravilla es que quién nos iba a decir en el año 2000 o 2001 que íbamos a estar 20 años después aquí y en las condiciones en que nos encontramos con la pandemia y con todos los problemas que nos está ocasionando y nos va a ocasionar en meses y en tiempos futuros también. Pero bueno, esto es el camino. El camino es la vida y la vida es el camino, ¿no? Nosotros tenemos, al menos los peregrinos, la inmensa ventaja de que el camino nos ha domado y nos ha hecho endurecernos de alguna manera, pero sobre todo mantener la vista larga y la vista alta para mirar al más allá, al más arriba, el estrella y el subsella que decimos. ¿Qué es el seminario y por qué se constituye? ¿Y qué pretende? Podemos responder a estas tres preguntas de un tirón. El seminario quiso ser, cuando lo montamos, un lugar en Madrid para reflexionar sobre la rica realidad del Camino de Santiago y del ámbito jacobeo. Y se constituyó pues porque ocurrió que nuestro presidente, José Antonio Cimadevila Covelo, presidente fundador de la asociación en 1987, pues a finales del año 2000 tiene un problema de salud, tiene un accidente cerebrovascular que le tuvo en el hospital pues unos cuantos meses y el 1 de febrero del año 2001 pues falleció. Y cuando me hice yo cargo de la asociación a raíz del fallecimiento, pues estuvimos en la junta directiva que mantuve yo prácticamente la misma junta directiva que había tenido José Antonio Cimadevila. Pues estuvimos viendo cómo podíamos rememorar de alguna manera la figura, porque sabíamos que era una persona no sabíamos, lo conocíamos como una persona entrañable y entregada a todo lo que oliera a España, a Galicia y al Camino de Santiago. Pero queríamos recordar esa figura y no sabíamos muy bien cómo. Y a alguien pues se le ocurrió, oye, a José Antonio le gustaba, era un gran presentador de conferencias, de conferenciantes y presentación de libros, porque él era además presidente del Centro Gallego desde el año 1980 al 1992, y en el Centro Gallego entonces tenían una grandísima actividad cultural con exposiciones. De hecho, esto me recuerda, no lo tenía pensado, pero esto me recuerda Mariano de Souza, el conocido como el pintor del camino, quien realmente lo descubre es José Antonio Cimadevila, porque siendo presidente del Centro Gallego va un jovencísimo Mariano de Souza al Centro Gallego y le dice que él es de La Coruña y que pinta cuadros que si podía exponerlos en algún sitio. Y José Antonio le organiza la primera exposición de Mariano de Souza, la organiza en el Centro Gallego de Madrid. Es decir, que él estaba muy acostumbrado a organizar cosas culturales, conferencias, exposiciones, y alguien levantó la mano y dijo, pues podríamos hacer unas conferencias en su memoria, y dijimos, pues bueno, pues vamos a hacerlo. Y esa es la razón del seminario. Luego también tuvimos la otra gran fortuna de ir a la Casa de Galicia
que la Casa de Galicia, para ya todos nosotros las conocemos, pero los que se hayan conectado de otras provincias o de otros lugares a la conferencia que tenemos hoy, pues hay que explicarles que la Casa de Galicia es la delegación de la Xunta de Galicia en Madrid. Entonces, pues tuvimos la fortuna de contar con todo el calor y toda la acogida de la Casa de Galicia. José Antonio Cimadevila era muy conocido en la Casa de Galicia y nos facilitaron las cosas, pero de una manera total. Nos dijeron, vosotros traer a los conferenciantes, nosotros les damos una gratificación y vosotros solo os tenéis que ocupar de traer a los conferenciantes y de invitarles a comer o si tenéis algún detalle con ellos. Y en efecto eso mantuvimos con la Casa de Galicia. Y la verdad que la idea de hacer el seminario pues solo era pues, para un año, pero nos quedó también tan redondo, además por los conferenciantes que tuvimos, que era Fernando Imaz, el que entonces era presidente de la Federación Española, fue quien inauguró el seminario. José Ramón Menéndez de Luarca, un arquitecto que había trabajado muchísimo para el Ministerio de Fomento, el entonces MOPU, mejor dicho, los que ya tenemos años nos acordamos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el famoso MOPU. Pues José Ramón Menéndez de Luarca trabajó mucho para el MOPU en los años 80 junto a Arturo Soria y Puy. Hizo aquel libro que todos tenemos fantástico sobre el Camino de Santiago. Pues bueno, pues José Ramón Menéndez de Luarca y Arturo Soria hicieron el camino, recorrieron muchos tramos perdidos, se encontraron con Elías Baliña, a quien a mí José Ramón Menéndez de Luarca me ha contado que de repente te podías encontrar a Elías Baliña en cualquier punto extraño del camino, buscando un camino detrás de unas matas o pintando una flecha o tomando apuntes. También tuvimos en aquella primera jornada, en aquella primera sesión del seminario, a Miguel Fisac, el famosísimo arquitecto que ha destacado por la arquitectura religiosa y por ser un innovador en muchos materiales. Y tuvimos a Alfonso López Quintás, que era profesor mío, fue profesor mío en la Facultad de Filosofía y quien me dirigió por la tesis. Y le dije, Alfonso, yo quiero que vengas a este seminario para que nos hables del Camino de Santiago. Y me dice Alfonso, pero si yo no conozco nada del Camino de Santiago, yo no he hecho nunca camino. Me he sentido muy atraído, pero nunca lo he hecho. Y yo le dije, sí, pero fíjate que el título de estas jornadas no se llaman jornadas jacobeas o el románico, sino se llama Seminario de Estudios Jacobeos. Y entre medias del nombre tiene dedicado a quien lo hacemos, a José Antonio Cimadevila Covelo. Pero queremos un seminario en sentido universitario, donde se pueda hablar del fenómeno de la realidad jacobea, bien desde el mismo hecho jacobeo o bien desde otras ciencias e investigaciones en paralelo, ¿no? O diferentes. Entonces yo le dije, yo quiero que tú nos reflexiones sobre el Camino de Santiago, aunque sea la primera vez que te enfrentas a ello. Y lo hizo de maravilla. Y tanto fue así que al año siguiente trajimos a Gustavo Bueno. Recuerdo la compañía. A Gustavo Bueno, que es completamente un pensamiento completamente diferente a Alfonso López Quintás. Gustavo Bueno es un pensador, digamos, pues de materialista, pero tenía Gustavo Bueno una cualidad que yo la desconocía cuando yo le llamo y le concierto la reunión y la jornada del segundo año, y es que había nacido en Santo Domingo de la Calzada. Y me dijo, pues sí, yo te voy a reflexionar sobre el milagro de Santo Domingo de la Calzada. Y me dice que el milagro no está, perdón, que el milagro no está, hombre, el milagro está en el resucitado, en el que creíamos
ahorcado y está vivo. Pero el milagro, el verdadero milagro, el auténtico milagro, está en el gallo y la gallina, que no tienen cuello y que están ya fritos y resulta que salen por encima de la mesa vivos. Y me llamó la atención de esa observación que hizo Gustavo Bueno, y luego nos hizo una conferencia muy breve, pero muy buena también, fantástica. Por eso digo que esos son los orígenes, digamos, en 3 preguntas, lo que fue el seminario. Me gustaría también hacer un... Adelante, Sí, perdón, Paco, dime. No, sigue, adelante. Sí, no me gustaría también... Tengo la ventaja, se me ha quedado la pantalla en blanco, pero no hay manera de que yo vea nada, así mejor. No, te vemos perfectamente. Pues me creo pues, que estoy solo y que estoy hablando conmigo mismo. No, una entrevista radiofónica. Eso, una entrevista radiofónica. Quería hacer la salvedad y ahondar un poco en el año 2000, que acabábamos de celebrar un año santo en 1999 y nos adentrábamos además en el cambio de siglo y de milenio. Acordaos, la televisión de la época entonces, con el tiempo que gastaron y el dineral que se gastaron las empresas por temor al efecto del año 2000. Decían que los ordenadores no iban a ser capaces y se iban a hacer un lío con pasar del año 1999 al 2000. Y bueno, fue pues, memorable aquello también. Y luego también fue el año santo romano y gran jubileo por el bimilenario del nacimiento de Jesucristo. Yo quiero haceros hincapié en esto porque el jubileo romano se organiza cada 25 años y en el 2025 será el nuevo jubileo romano, el segundo jubileo romano de este siglo XXI. Y lo que no fueron capaces de organizar con el primero, que es hacer una especie de un camino de Santiago hacia Roma, yo estoy completamente seguro que para el año 2025 vamos a tener no solo el Camino de Santiago en el año 2021 y en el año 2022, si se amplía el jubileo nuestro, ¿no? Sino que en el año 2021 y previo al año 2027, que será el próximo año santo compostelano, vamos a tener un año santo romano muy importante que nos va a consumir muchas energías y nos va a dar también muchas alegrías. No, nadie habla de esto ahora, es muy temprano, pero para esto es el seminario también. Para esto quisimos que fuera, pues para dar noticias nuevas y pensar con antelación. Buena reflexión creo que haces, porque bueno, la vía francígena, que es digamos el camino a Roma, pues está experimentando ya en estos años un desarrollo, evidentemente no al nivel un poco quizás ya fuera de toda lógica que tiene el Camino de Santiago aquí, pero bueno, sí, es un buen apunte el que haces. No sé si, Jorge, podemos dar paso también, o si te parece, José Antonio, sí. Antes de que nos pille el tiempo, porque queríamos una de las, entre comillas, sorpresas que apuntaba Jorge, pues queríamos hablar con Eduardo Cimadevila, que bueno, es hijo de José Antonio, de nuestro presidente, al que seguimos recordando, evidentemente. Ya Adelante, Jorge. Le estoy dando paso, a ver si puede entrar. El vídeo, el audio y activar. Estoy activando audio. Disculpad a ver si entra. Puede entrar. Eduardo, para iniciar vídeo, audio, le estoy autorizando para que pueda entrar. No sé si ahora mismo ha entrado en un par de ocasiones y ahora a ver si puede entrar. Ya, creo que está aquí. Ah, no, no es Cimadevila, no lo es. Es una buena amiga. A ver, nuevamente vamos a preguntar para iniciar vídeo y para reactivar audio. Eduardo,
¿Puedes volver a entrar, por favor? A ver si hay suerte. Si quieres, creo que sí. Si queréis, damos paso a otra persona y luego incorporamos a Eduardo. ¿Te Pues parece? da paso a, Bueno, Fernando. espera un momento, a ver. Eduardo, ¿nos escuchas o no? Es- está por aquí, pero no tiene activo ni la voz ni la imagen. Y le he dado autorización ya para entrar con los dos. No. Bueno, Bueno, vale. esperamos un poco, si no, con De estas acuerdo. cosas de la tecnología, Sí, evidentemente, sí. nuestro presidente no se le ve muy ducho en estas artes No, es la primera vez que lo hago. cibernéticas, o como se quieran Sí, es la denominar, primera vez. pero bueno. Sí. Disculpadme, pero es así. No, Es no, la... es un problema que nos pasaría a cualquiera. Mm, Bueno, pues en espera mm, de esta conexión, como si fuéramos aquí también nosotros locutores, Sí, podemos, si te parece, José Antonio, seguir y sí, cuando. no vamos Ya a, está, bueno, ya tenemos a Eduardo. Ya está Eduardo. Eduardo, por favor, activa el audio. No se te oye. Ya está. tienes que tocar arriba a la Sí, derecha con el ratón o con tal y ya. Reiniciar ya está, audio. Ahí ya está. está. Oh, bien, Ahora, bien, bien. Bueno, Entonces, presentad ¿cómo se a sabe Eduardo. el De acuerdo. teléfono? Adelante, Paco. Presenta a Eduardo. No, no, bueno, O José Antonio. adelante, Eduardo. bueno, pues le presento yo a Eduardo, que he tratado más con él. Eduardo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y un saludo a tu gran familia, porque soy Tres muchos hermanos. ordenadores encendidos. Acopla. Sí. Sí. Celia. Hay cierto Venga. acople, ¿eh? Venga, sí. Venga. Sí. Bueno, que estábamos contando de la primera sesión del seminario en la que Dime. estuviste, en la primera jornada del seminario, que estuviste con tu madre, porque desde la Federación Española tuvieron el detalle de reconocer a tu padre, José Antonio Cimadevila, en la gran labor que había hecho para la Federación a lo largo de los años, y le dieron la medalla la medalla in memoriam de honor de la Federación a tu padre, pero la recibió pues tu madre. Y recuerdo que tú estabas presente en esa jornada. Sí, en las primeras jornadas, sí. La verdad es que no me acuerdo. Yo, la verdad, como la relación con mi padre era de padre, hijo, pero él, que era un hombre muy ocupado, porque él, tener en cuenta, estaba, sobre todo en los años 80, estaba con la presidencia del Centro Gallego, trabajando en el Ministerio de Cultura por las mañanas, luego empezó a organizar, a partir del año 82, cuando yo creo que fue el año santo, y se empezó a hablar del camino, porque antes la verdad es que no se hablaba nada del camino, no ya en casa, sino nosotros, mi padre siempre ha intentado que tuviéramos una relación con Galicia, y todos los años íbamos a Santiago. La casa de la abuela es justo al lado de la catedral, en la vía sacra, y entonces, bueno, nos transmitía todo el tema. Nos hablaba al llegar a Galicia de leyendas y historias del camino, pero entre los amigos y donde íbamos a veranear, la verdad es que nunca se hablaba del tema ni nada, ¿no? Y a partir del 82 yo creo que es cuando se da ese año santo que se empieza a hablar del camino, y mi padre, que ya, claro, sabía bastante del tema, ya pues empezó un poco a organizarse también para trabajar, bueno, en crear la asociación, el empezar a fomentar el uso del Camino de Santiago, ¿no? Y con el trampolín que le daba la presidencia del Centro Gallego, pues sí, veía que tenía ahí una vía de entidades sociales que le podían servir para ayudar, para fomentar el camino, que él lo hizo en el año 48, hizo un camino que era un grupo de jóvenes católicos, pero claro, luego
claro, llegaba a casa y como tenía tantas cosas, porque estaba, ya os digo, el Ministerio de Cultura, la presidencia del Centro Gallego y luego la creación del Camino, y ya a partir del 87 ya es cuando está con vosotros y está de lleno metido en todo eso y con conferencias y viajes hacía y tal, ¿no? Entonces, claro, llegaba a casa y él, que era un hombre muy familiar, es que no quería ni contar nada de su vida fuera de casa, porque lo que quería era saber de nosotros. ¿No? En los años 80, bueno, ya sabemos todos el cambio social que se produce en España y sobre todo ese escalón tan potente que había entre la generación de él y la generación nuestra. Entonces nosotros éramos jóvenes de 20 años que empezamos a salir del nido y mi padre tenía mucho interés y mucha curiosidad, qué es lo que había por ahí. Entonces el tiempo familiar, la verdad es que lo aprovechaba para la familia. Entonces no nos comentaba mucho del camino, la verdad. Yo fui alguna vez a Cebreiro con él, a ver sitios y todo eso, cuando empezaba el tema, pero no era algo... Sé que mi hermano pequeño, también Jacobo, hizo alguna etapa, aquellas que hicisteis de los jóvenes que hicieron etapas del Camino de Madrid, cuando se empezó a abrir el Camino de Madrid. Pero ya os digo de que en casa él, por supuesto, transmitía todo lo gallego, porque él era un pro gallego total, pero no intentaba desligarlo, ¿no?, de lo que era, porque claro, un padre de 6 hijos, imaginaros, ¿no?, con todos los cambios sociales y políticos que estaban dando en esos años, ¿no?, a partir del 75 y sobre todo en el 80, la actividad cultural era muy potente y él entendía, bueno, que le era difícil o casi imposible compartir su inquietud cultural con nuestra inquietud cultural, ¿no?, con hermanos, yo tengo hermanos músicos y estábamos, pues eso, a otras cosas, ¿no? Pero vamos, mi padre sí decir que era un hombre estricto, porque era estricto a nivel familiar y claro, con 6 hijos hay que serlo, ¿verdad? Pero era un hombre muy tolerante y sobre todo muy curioso. Siempre preguntaba, intentaba enterar de qué estaba ocurriendo por ahí, aunque no le correspondiera a su edad ni a su generación, claro. Entonces, en ese aspecto, bueno, claro, como era un hombre culto, pues aprovechó mucho el tener tantos hijos para ir enterándose ese cambio que para ellos, yo supongo, para la generación de mi padre fue muy potente, claro, porque hubo muchos valores que se apartaron, que ellos esperaban que saliéramos de una manera y no, íbamos saliendo más, entre comillas, hippies, más, ¿no?, con otras inquietudes musicales que tenían que ver un poco con las inquietudes musicales que podía tener él, ¿no?, y su generación, ¿no? Y después del camino, él siempre ha tenido mucha ilusión y lo de la asociación para él le daba la vida. Porque además, supongo que su trabajo en el Ministerio de Cultura es un trabajo muy administrativo, ¿no? Entonces, el que siempre ha sido muy inquieto desde que llegó a Madrid en el año 52 o por ahí, o 48 52, siempre estuvo ligado a entidades gallegas, culturales, porque no era un hombre especialmente político, sino algo cultural, intelectual y pensaba mucho, claro, en su propia tierra. Claro. Y bueno, poco más decir, ¿no?, de él a nivel de familia, ¿no? Sí es verdad que agradeceros, bueno, que no solamente que se mantenga la asociación, que hacéis un servicio excepcional, sino que se mantengan estos encuentros de conocimiento de lo que es el camino y todo eso. También deciros que mi mujer está haciendo el camino, lo que pasa es que con el COVID tuvo que cortarlo, ¿no?, pues que seguirá más adelante, pero ella lo hace con etapas, con amigas, y se va para allá y se va unos días. Ahora me parece que están ya por León y a partir de ahí ya empieza la montaña, el monte, ¿no? Y nada, agradeceros todo y, no, gracias a ti. y ponernos a vuestro servicio para todo lo que queráis. Porque además nosotros ya estamos en plan de jubilarnos, ¿no? Ya no somos mayores, soy profesor, llevo 35 años en el aula y ya he decidido, bueno, que el nuevo sistema no es mío, ¿no? Como en su momento, supongo, que mi padre dijo, bueno, es que esto es el mundo que viven de la movida y de no sé qué, pues no tiene nada que ver con mi mundo cultural y todo eso, intelectual y todo esto, ¿no? Y nada, bueno. Agradeceros esta invitación. No, gracias a ti. Creo que José Antonio no puede hablar porque veo que se ha quedado sin audio, algo... Sí. A ver si lo podemos volver a activar. En todo caso, te agradecemos la tecnología. Ya está activado, ¿no? Muy bien. El haber podido charlar contigo. Venga, pues nada, aquí continúo con ahora es... gracias, ¿eh?
De acuerdo. Ahora se me oye. Adiós. Un abrazo muy Gracias, fuerte a un abrazo, todos. hasta luego. Muchas gracias, Bueno, Eduardo. José Antonio, ¿te parece? Seguimos. Bueno, hemos al final yo sabía que estos los 50 minutos vamos a tener siempre que correr un poco, pero bueno, no vamos a dejarla en ningún momento porque es inevitable la figura de Cimadevila, pero tú has empezado a hablar un poco del seminario del año 2000, incluso ya te has metido a comentar de alguna de las conferencias, pues como fue aquella de Miguel Fisá, que la recuerdo bien, o la de Gustavo Bueno año siguiente. Pero antes que eso, José Antonio, lo decía Eduardo, su hijo, funda nuestra asociación y quizás puedes meter ahí, bueno, hablarnos un poco rápidamente para que no nos coma el tiempo de la génesis también de la Asociación de Madrid, que antes hablaba Jorge, y de cómo un mes antes aproximadamente vino Elías Baliña a Madrid pues a dar un impulso, a promover la creación de nuestra asociación. En efecto, en el día 22 de enero de 1987 viene Elías Baliña al Centro Gallego a pronunciar una conferencia sobre el Camino de Santiago y lo invita a Cimadevila. Pero viene en enero porque estaba programada la conferencia para diciembre, pero unas fortísimas nevadas que hay le impiden a Elías Baliña venir, no sé si en su furgoneta de 2 caballos o en el coche de Alsa o en lo que pillara a Madrid, y entonces se retrasa un mes la conferencia y la hacen el 22 de enero. Y de esa conferencia hay una entrevista del periódico ya desaparecido, El Ideal Gallego, de fecha 27 de enero. Hay una entrevista a Elías Baliña y a José Antonio Cimadevila tras la conferencia, en la cual yo os quería subrayar, vamos, me he subrayado de esa entrevista que pronuncia Elías Baliña, que le preguntan ¿qué hay que hacer para mejorar el actual Camino de Santiago? Le pregunta el periodista y responde: de acuerdo con mi criterio, acondicionar mejor los albergues o refugios existentes, construir otros y ocuparse convenientemente de las rutas tradicionales, harto peligrosas por el tráfico rodado. La correcta señalización del Camino de Santiago es algo que no admite demora. Hay que fomentar la creación de nuevas asociaciones de amigos, la publicación de boletines informativos y la realización del llamado carnet del peregrino. Y otorga a las asociaciones el carácter de ser las encargadas de impulsar y conservar el carácter del Camino de Santiago. Como veis, las 4 o 5 características que Elías Baliña ha marcado a las asociaciones son las que continúan luego las asociaciones haciendo, son todas las que ha generado el auge del Camino de Santiago. Y en pregunta que le hace el periodista a Cimadevila ya, a raíz de una vez realizada la conferencia, le pregunta y responde Cimadevila: a Madrid, una capital tan abierta a todo y a todos, como bien se sabe, le hace falta una asociación de estas características. Vayamos pues a tan noble y hermosa tarea con ilusión y esperanza y afán de servicio. Fijaros si es la fuerza que da Elías Baliña a la conferencia y la fuerza con la que la recibe Cimadevila, que esto es el día 22 de enero, la conferencia, la entrevista sale en la prensa el día 27, 5 días más tarde, pero el día 11 de febrero, a escasamente 3 semanas, se hace el acto fundacional de la asociación en el Centro Gallego, en el cual en el acto fundacional ciertamente estamos Paco Mascarell y yo y Fernando Jimeno y algunos más jovencillos. El resto de los asistentes, si tú te recuerdas, Paco, eran, no digo gente mayor que tuviera 80 años, sino gente mayor para nosotros, que teníamos 20, 30 años, pues encontrarte con gente de 40, 50, de 60 años, pues era gente mayor, pero era gente que eran catedráticos de universidad, eran abogados,
eran jueces, porque el mundo que se movía en el Centro Gallego de Madrid era un mundo de una altura social muy grande. Nosotros éramos los jovencitos. Y esto, tenemos a Fernando Jimeno por No, ahí. no le he preguntado, no está por aquí ahora en este momento. No sé si no, bueno, es que Fernando Jimeno es Vamos a testigo. intentar conectar con él. No está conectado, no le veo. No. Es testigo porque está en la conferencia de Elias Baliña y luego está con nosotros en los primeros años de la asociación. Sí, no, bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión porque, como bien decías, tú y yo tuvimos la suerte de estar en la reunión fundacional de la asociación, pero no nos perdimos el mes anterior, o en mi caso no me enteré. No es como ahora que te llega todo por todos lados, pues aquella conferencia de Elías Baliña, que bueno, ya empezamos a contar aquí batallitas, pero yo tuve la suerte de conocer a José Antonio en el camino en el año 86 y claro, compartimos la payoza del Cebreiro y allí aquella tarde pues estuvimos con Elías y pues charlando, todavía no siendo conscientes de lo que se venía encima, ¿no? Bueno, y en unos meses en concreto pues fue la fundación de nuestra asociación. Pero bueno, vamos a ver si a lo largo de lo que nos queda se puede volver a conectar Fernando y nos cuenta un poco de primera mano. No está activo, no debe estar. Así que seguid hablando Vale. y si se incorpora. Sí, bueno, pues, no hay problema de acuerdo. porque esto es unir ahí. Sí, de acuerdo. Cuando nos ponemos a hablar del camino y casi todos los que están conectados lo sabemos, pues son batallitas que vas, vienes y el orden del día es meramente indicativo, ¿no? Pero estábamos hablando de... Bien, pues que igual, esto ya, José Antonio, es casi monólogo tuyo, nos puedes contar, porque, como yo decía al principio, aparte de que luego ya cambia un poco de formato, la prueba evidente más clara quizás la estamos viendo hoy de lo que es una conferencia atípica respecto a lo que era el seminario en los primeros años, pero sí que durante todos esos años, bueno, hasta prácticamente ahora ha tenido un formato muy, digamos, definido, pues con una conferencia que normalmente empezábamos de lunes a jueves, tú bien decías, con el apoyo incondicional de la Casa Galicia y el marco además en la calle Casado de la Lisal, frente a los Jerónimos, al lado del Prado, en fin. Pues digamos que realzaba la ya categoría que tanto humana como intelectual que ha tenido durante muchos años, y hay que decir que gracias a ti, porque has sido tú básicamente el que has trabajado el contactar a toda esta gente, ¿no? Pero bueno, puedes contar un poco, pues un poco esa estructura de las 4 conferencias, cómo lo gestaste, vamos a decir así. Pues bueno, se gestó porque cuando tenemos la idea de hacer el primer seminario, fuimos a la Casa de Galicia y nos dijeron, ¿qué queréis? Y dijimos, hacer unas conferencias. Y nos dijeron, pues solo pueden ser 4 porque el viernes cerramos. Entonces dijimos, pues vale, pues la hacemos lunes, martes, miércoles y jueves, 4 conferencias. Y como los viernes cerraban en el centro, en la Casa de Galicia, pues desistimos de hacer una quinta conferencia más o una quinta actividad. Y bueno, pues y eso lo hemos mantenido pues prácticamente por muchos años. Luego al final pues hemos hecho mesas redondas, me parece, creo recordar. Y bueno, también en 1997, si os recordáis, que era el 20 aniversario de la asociación, hicimos un seminario un poco especial sobre los 20 años de la asociación
que fue los meses de febrero, marzo, abril y mayo, que hicimos 4 conferencias en que estuvieron Fraga. No, sí, estuvo Fraga, sí. Invitamos estuvo el Cardenal de Madrid, Rocco Varela, estuvo José Ignacio Díaz, Lori Denet, Lady Denet, de la Confraternity de los ingleses. Y creo que estuvo alguien más. Hicimos la exposición de pintura que montó Mariano de Souza también, que la hizo una exposición de pintura, y tuvimos al cantautor Maldonado, José Manuel Maldonado de Sevilla, le tuvimos también en un concierto, si os acordáis. Ya está entrando Fernando, ¿eh? Sí. Vale, pues. A ver si... Pues voy a terminar de contar ya lo que me preguntaba Paco sobre las 4 sesiones de las conferencias, algunas anécdotas que hemos tenido en el seminario. En primer lugar, no hemos tenido la suerte que no se nos ha caído ninguna conferencia nunca. Digo conferencia, o como digo, conferenciante, que se hubiera torcido un pie un día antes. Estuvimos al borde cuando invitamos a Paolo Cauchi de Italia. Ocurrió que ese noviembre era un noviembre con muy mal tiempo y hubo una nevada enorme en el aeropuerto italiano donde él pensara coger el avión a Madrid y resulta pues que no vino, pues que vino al día siguiente. Con Rocco tuvimos el problema, por eso no me acordaba que había sido en el seminario del 20 aniversario, porque lo hicimos al año siguiente. Porque el día que tenía Rocco la conferencia con nosotros, falleció el obispo auxiliar de Madrid, Eugenio Romero Pose. Y entonces, pues obviamente me llamaron de la secretaría del cardenal para decirme que, dadas las circunstancias, que el cardenal no podía asistir, que tenía que atender el tema de su obispo auxiliar, y la suspendimos y luego ya se hizo al año siguiente. Y recuerdo que con José Jiménez Lozano, que es un personaje... Premio Cervantes. Premio Cervantes. Y que ha fallecido pues, el 8 o el 9 de marzo de este año. En efecto, este año. Pues ocurrió que cuando le dieron el premio Cervantes, anduvimos detrás de él 3 años para que viniera. Un año no pudo venir porque se operaba de cataratas. Otro año no podía por algo. Y resultó que el día que le teníamos ajustado para que presentara la conferencia en el seminario nuestro fue el día que le dieron el premio Cervantes. Con lo cual yo me acuerdo que nos dijimos, pues menos mal que no ha sido posible este año, porque obviamente pues, cuando te dan el Cervantes no estás como para dar una conferencia. Pero hemos tenido la fortuna que con todos los problemas que puede uno tener, pues nunca nos ha fallado nadie en el seminario. Y que han venido todos los que hemos querido, en 1, en 2 años o en 3 años, pero han terminado viniendo. Y tenemos a Fernando Jimeno por ahí, decía. Sí, pero está intentando conectar el audio, pero no lo tiene conectado. Le vemos. Si puede hablar, nada. Fernando, tienes que tocar. Ya, a ver ahora, vamos a ver si suerte ahora. Activar el audio. Sí, a ver si... Intenta activar audio ahora. ¿Audio? Ahora. Perfecto, Fernando. Muy bien. Bueno. Bienvenido, Fernando. Adelante. Buenas tardes. Buenas a todos. Oye. Sí. Sería ideal, si tuvieras unos cascos sería ideal, porque si no parece que se está acoplando un poco tu... Sí, está conectándose por teléfono. No, se ha caído. Ha vuelto a caerse. Bueno, pues nada. Debe tener... Vamos a... Nada. Otra vez, a ver si suerte.
¿Ya, Fernando? Sí, buenas tardes. Sí, nada, debe tener mala señal. Esto no es culpa del administrador, ¿eh? Que conste. No. Ahora. Ahora tendría que activar el sonido. Vale, Sí, ya está. tienes que activar el sonido. Ahora te vemos. Ahora, adelante. Ahora, adelante, Fernando. Ahora tienes todo. Yo ya como persona vulnerable y asintomática, ya estos temas no los domino y efectivamente, aunque estaba escuchando toda la tarde, no, pues parece ser no tenía noticias mías. Bueno. Gracias, José Antonio, por esta invitación, Jorge, Paco, pero vamos, vosotros sois mucho más conocedores de todo el mundo jacobiano y de la asociación que lo que pueda ser. Tuve solo la fortuna de poder asistir a la conferencia de Elías Baliña en enero del 87, con el que pues tuve también la suerte grandísima de coincidir en mi primer camino en el 82 y compartí con él pues casi 12 horas de conferencia del donde bueno, pues me creó ese anillo que a todos nos ha quedado luego con ello. Y por supuesto, pues en su conferencia en Madrid, muchísimo gusto de poder asistir y ayudarle y acompañarle para que la asociación, la idea de que las asociaciones fueran el germen del camino, pues se realizaran y eso es lo que me permitió que conoceros a todos vosotros después, a lo largo de los años. Bueno, pero cuéntanos alguna anécdota también, Fernando, hombre, que eres vulnerable, pero la memoria yo creo que la sigues teniendo perfectamente como un chaval como las piernas, vamos, como un chaval de 20 años. O sea que... Bueno, efectivamente, el físico me ha permitido poder realizar muchos caminos. Las meninges yo creo que las he agotado profesionalmente cuando decidí que me jubilaba, como le pasaba a el hijo de Cimadevila, que decidíamos ya pasar de la etapa activa a la pasiva. Mis anécdotas, las anécdotas que pueda tener del camino, pues son siempre muy personales, muy propias del momento en que lo haces. Como os he dicho, mi conocimiento de Santiago fue en el año 82 y fue el contacto con aquellas personas que en el camino estaban. José María Navarro en Roncesvalles, Santos Verastaín en Novos, Cal, y el último con el que, como os he dicho, me impactó y creó en mí un germen para el camino fue Elías Baliña. Yo llegué al Cebreiro cerca de las 10 de la mañana con intención de seguir caminando y no me dejó partir. Me dijo que no podía seguir, que el Cebreiro tenía muchas cosas que conocer. Me invitó a su casa, estuvimos charlando, nos invitó a comer. Bueno, pues nos enseñó el museo en lo pequeño que él tenía en su payoza y nos dejó dormir una de las payozas. Pues yo parte del museo histórico del Cebreiro, ¿no? Compartimos otros dos peregrinos, una pareja de peregrinos franceses, Vincent y Ana, mi mujer y yo, con Elías Viña, que nos dio pues todo el cariño que él tenía, o nos transmitió todo el cariño que él tenía sobre el camino de Santiago. Y pues, nos iba contando las anécdotas, los pocos peregrinos en aquel momento pasaron por el Cebreiro, en el año 82, y como sabéis, en todo el eje del año, yo creo estadísticamente la catedral marca que no llegaron a Santiago más de 1.000 peregrinos a la catedral a recibir la Compostela o poco. Y bueno, Elías Baliña yo creo que paraba y hablaba con todo aquel extraño o loco peregrino que pasaba por allí. Tuvimos el tema. Luego en la reunión o en la que dio, pues efectivamente fue el crear los gérmenes para el asociacionismo en España. Todas las asociaciones oficiales que surgieron en el camino, o pues Fernández, que luego presidente de la Federación, pues lo podría decir, pues todas surgieron por iniciativa
iniciativa y por impulso de Elías Baliña. Y gracias a él fue el que tuvo. El contacto que José Antonio Cimadevila tuvo con Elías Baliña pues fue también muy hecho, ambos gallegos, ambos, como sabemos, con un amor inabarcable al camino y ambos pues fueron los que con el primer impulso que se dieron, que Cimadevila dijo a los 20 días de la charla, esto hay que hacerlo en marcha, y ahí asistimos pues a formar parte de la asociación a la que nos apuntamos, que ya José Antonio, tú estuviste, Paco Mascarell y bueno, no hay una serie de personas que nos incorporamos en aquel momento. Yo creo que en su momento me asignaron el número 13 o 14 de socio, de fundador de Asociación de Amigos del Camino. Luego los avatares, pues en algún momento te has separado un poco más, pero también desde la primera charla o la primera conferencia de Vila, pues yo creo que ha asistido prácticamente a todos. Recuerdo con muchísimo cariño la de Rouco, que fue de San Ginés, la de Fraga y Libarni, por supuesto la de Fisac, que fue yo creo de las más divertidas que recuerdo en aquel modo. Y bueno, y tantos otros que han ido pasando por la Casa de Galicia para ya transmitirnos a los que tenemos un sentimiento sobre el camino, pues sus experiencias y sus conocimientos, ¿no? Se han hecho, tú Paco diste una sobre el Camino de Madrid, creo también, que era lo que nos ha potenciado también a sociedad para inculcar a esta ciudad tan grande pues un cariño al Camino de Santiago y crear una senda parta desde la iglesia de Santiago, desde nuestra sede de carretas, donde va tanta gente a recoger su credencial para iniciar el camino. O sea que muchas gracias a vosotros por eso. No, pues gracias, Fernando. Nos enrollaríamos más, pero el problema es que bueno, aunque aquí no es que uno, como en el centro, con la Casa Galicia, abre la puerta y se va cuando se hace tarde. Aquí, cuando uno se aburre o cuando se tiene que ir a cenar, pues se desconecta y ya está. Pero bueno, para intentar no pasarnos demasiado, que nos vamos a pasar, te despedimos, Fernando, sigue escuchando lógicamente. Y hacías tú mención hace un momento, si te parece, José Antonio, vamos a intentar aquí, vamos a dar paso a Fernando Imaz, que hacía referencia hace un momento, Fernando Jimeno. Sí. Y bueno, Fernando Imaz fue presidente de la Asociación de Guipúzcoa y ha sido presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Y yo creo que, bueno, tú lo decías, José Antonio, antes, que estuvo en la primera edición, pues hablándonos inaugurando esto estoy leyendo aquí, creo que aquí lo encuentro, se llamaba su conferencia Jóvenes Asociaciones, fue el título, en un camino milenario. Y yo creo que Fernando además es una persona, y era un poco lo que habíamos preparado con José Antonio. Ya está. ¿Qué perspectivas tenemos de futuro? Quizás hemos hecho hasta ahora un poco de arqueología del seminario, arqueología jacobea, nuestras batallitas que nos gustan a todos, pero yo sé que Fernando, aparte que pueda retrotraerse a aquella primera edición y bueno, y cómo estaba en aquellos tiempos todo el asociacionismo jacobeo, pero es una persona muy inquieta para lo que tenemos por delante. Evidentemente, además, las circunstancias de este año cambian todo, aparte que igual hasta al movimiento peregrinatorio le viene bien o le va a venir bien un revolcón. Y bueno, pues Fernando, bienvenido y nada, no sé, José Antonio, os apañáis ya entre vosotros. Pues muy bien. Fernando, bienvenido. Muy buenas tardes. Yo antes de pasarte la palabra quería hacer un descubrimiento de unas fechas y de unos números, porque en el año 1900, a ver dónde lo tengo.
Bueno, en el año 1989, perdón, 98, en el año 1999 es Año Santo y tenemos ahí 150.000 peregrinos los que llegan a Compostela. En el año 98 llegan a Compostela 30.000 peregrinos y en el año 2000 llegan 55.000 peregrinos. Es decir, que en el año 99 pues habría unos, si no hubiera sido Año Santo y hubiera sido un año normal, pues en el Santo de 30.000 peregrinos o 35.000 a 55.000 podríamos estar en 45.000 peregrinos en el año 99 si no fuera Año Santo. Y resulta que el año pasado, bueno, tuvimos 346.000 peregrinos y yo me he ocupado de sumar los peregrinos que hemos tenido a lo largo de este año hasta el 15 de marzo que se suspende por la pandemia, se suspende la libre circulación en España y nos confinan a todos. Pues bueno, sumando esos peregrinos que hay en enero, febrero y medio marzo y sumando los peregrinos que ha habido en julio, agosto y septiembre, resulta que nos dan 41.000 peregrinos. Es decir, que a los 20 años del año 2000, a los 20 años vamos a terminar el Camino de Santiago este año con una cifra equivalente a la que tendríamos para el año 2000. Y esto me trae a mí un poco a la imagen, al pensamiento que tenemos una ocasión que el coronavirus, la pandemia, ha fundido todo lo que ha fundido, pero que aún así nos puede servir, a pesar de todos los pesares, para replantearnos muchas cosas que no hemos sabido hacer bien, para replanteárnoslas para el futuro del Camino de Santiago, en el tema nuestro. ¿Cómo lo ves, Fernando? Buenas tardes. Precisamente, yo no me acordaba, por supuesto, de la charla que di ahí en Madrid el año 2001, pero he sacado, porque tengo los archivos informáticos, y decía que tenemos que reflexionar, tenemos que parar. Eso el año 2001. Y nuevamente este año digo lo mismo, pero no lo digo ahora, sino que lo dije ya en marzo. Y hemos hecho muy poco, en general, para todo lo que teníamos por delante. Podíamos haber aprovechado esta pandemia, este paréntesis, porque cuando llega el verano, bueno, no el verano, sino primavera, verano, otoño, nos arrollan los peregrinos. Nos dedicamos a lo inmediato, nos dedicamos a atenderles en lo material, porque ya antiguamente teníamos ocasión de charlar con ellos, de intercambiar. Yo recuerdo el año 91 en San Juan de Ortega, las charlas que hacíamos en el claustrillo, cómo la gente se desnudaba. Vamos, lo pasábamos fantásticamente y eran unos abrazos, eran peregrinos. Hoy no hay peregrinos. Hoy no hay peregrinos. Y tenemos, o muy pocos, vamos a decir. Yo también estoy sin querer influenciado por el Camino del Norte. El Camino del Norte no tiene nada que ver con el Camino francés. El Camino del Norte es un camino de turismo, de playas. Y porque tenemos turismo y tenemos playas, viene la gente. Pero la gente no viene a andar el camino. Te pueden hacer 2 kilómetros, 4 kilómetros, 6 kilómetros. Y el que los hace, los otros vendrán en autobús. Entonces, tenemos que pararnos, tenemos que reflexionar y tenemos que aprovechar esta pandemia, ahora que estamos de esta especie de vacaciones, para tratar de potenciar el camino. Pero potenciarlo desde un punto de vista, diría yo, de que no podemos continuar con la hospitalidad que estábamos dando en los años 90, en los años 2000, incluso en el año 2019. A mí, ahora, mirando para atrás, la hospitalidad que nosotros hemos estado haciendo en San Sebastián, en Zumaya, en Zarauz, durante estos años anteriores, es para sonrojarse. No es para enorgullecerse de haber recibido 100 peregrinos todos los días. Todo lo contrario, porque es increíble cómo hemos estado atendiéndolos, qué imagen se habrán llevado de nosotros. Vamos a decir, lo hemos hecho con todo el cariño. Yo estando de hospitalero, a las 6 de la mañana salí a respirar aire, porque dentro del albergue, porque estábamos en las mismas condiciones que ellos, eran albergues que improvisábamos, no se podía respirar,
tenía una ventana de 1 metro cuadrado para 100 personas, unos servicios mejor o peor, albergues de montar y desmontar todos los años. Andábamos como los feriantes, con las colchonetas y las literas en los camiones. Eso ya no puede ser. Tenemos que darle una calidad. Además de ese cariño y ese calor que tiene el camino, tenemos que cambiar calidad por cantidad. Y estamos en los años 20, no estamos ya en el siglo pasado, estamos en el siglo XXI. Y es vergonzoso cómo atendemos. Y yo lo que estoy viendo, el año pasado mismo hice el camino, hice un tramo de camino, hice por el camino aragonés, hice por el tramo del camino francés, de León a Santiago, y sigue estando igual que hace 20 años y 30 años. Unas casas viejas en las cuales se pone una cama, una litera, se pone todo y después pues incluso hasta chinches, pues bueno, pues esos son admitidos, esos son consustanciales con el camino, pero eso no puede ser. Tenemos que alterar todo el esquema que nosotros teníamos y tenemos que replantearnos una atención digna. Lógicamente, esta pandemia nos tendría que hacer reflexionar, porque es que además la pandemia va a seguir quedando. Podremos tener vacunas, estaremos vacunados, pero no podremos tener los albergues. Y la intención que yo estoy viendo es de abrir los albergues. ¿Pero cuáles? Los mismos, en las mismas condiciones. Las literas hay que desterrarlas. No puede ser. Albergues que están abiertos, vamos a decir hoy en día, sí, pues ahora como está yendo muy poquita gente, pues se puede aprovechar y habrá 4 literas y de 4 literas se utilizará 1 o 2 plazas, no se utilizará más. Y los albergues privados que tenemos son de vergüenza. Sí que tengo que decir, yo he andado mucho en el monte, en los Alpes, lo mismo por Suiza que por Italia, que por Francia, que por Alemania, y no difieren de los nuestros. Puedes tener un hotel de 4 estrellas, precioso, y el montañero va a la Gambara debajo del bajo cubierta, y allí tiene unas literas que tienes que entrar por los pies, y para darte la vuelta tienes que casi pedirle permiso al compañero. Es decir, estamos en lo mismo que están ellos. Son albergues de alta montaña, muchos de ellos, pero eso ya se tiene que acabar. Nosotros, desde luego, aquí en Guipúzcoa, vamos a decir, si abrimos los albergues, serán albergues dignos. Y si tenemos, cuidado, que nosotros tenemos por estatutos que el 70%, estatutos tenemos una fundación, el 70% lo tenemos que dar en donativos y lo damos, en 4 años hemos dado 90.000 euros de donativo. Tenemos personal de limpieza externo que nos limpia los albergues para que el hospitalero sea, diríamos, para que lo llevemos para atender a los peregrinos, no para mano de obra barata, como se está utilizando en cantidad de ocasiones. Tenemos que dignificar los albergues y tenemos que valorar la labor que hacen los hospitaleros. Peregrinos, que vienen más, que vienen menos, pues bueno, que vengan, el que pueda, y el que no pueda, que no venga. Los musulmanes tienen la obligación de ir a la Meca, obligación, si pueden, económicamente, si no pueden, no van. Aquí no tienen ni obligación de ir al Camino de Santiago. Y vienen, pero ¿vienen en qué condiciones? Nosotros con donativo, funcionamos con donativo, y nos puede resultar una media de 3 euros, según dónde, si el albergue es grande. Ciertamente, el servicio que le estamos dando, bueno, pondremos todo el cariño. Tenemos gente fantástica, todos muy mayores, pero lo que estamos dando es muy poquito. Todo lo que tenemos, todo lo que podemos, pero es que las autoridades no se han implicado. Yo veía que aquí en la conferencia esta que di yo en Madrid el año 2001, era precisamente que queríamos en el Congreso del 2002 que se celebraba en Logroño, queríamos involucrar ¿a quién? A las administraciones. Y las administraciones se han involucrado. ¿En qué? En hacer publicidad, en traer turistas. ¿Qué les importa nada? En Galicia, que lleguen en autobús, en coche, en avión o andando, les da lo mismo. Vienen muy bien los de andando. Yo recuerdo el año 84, donde Pablo era un artista. El hombre nos sentó en la mesa de honor. Yo iba con otro, un compañero, Juan Mari Navarro de Hernani. Nos sentó en la mesa de honor en el mesón. Había un autobús que había venido de catalanes, nos aplaudían a rabiar. Habían visto a 2 peregrinos y él nos sirvió unas sopas de ajo,
y algo más, vamos a decir algún segundo plato, y la gente se quedó entusiasmada y seguro que cuando volvió a Cataluña o a Barcelona iba contando que habían conocido unos peregrinos, porque el año 78, 1978, llegaron 13 peregrinos a Santiago. Eso era el Camino a Santiago. Y claro, que de 13 pasemos en 20 años a 199.000 o a 200.000 o a los que sean, eso es de locura. Eso no hay quien pueda soportarlo. Hemos visto esas casas de pueblo, esas casas viejas, que eran casas de vivienda y que se han habilitado para albergues y se han estado cobrando cantidades muy respetables. Luego ya han bajado los precios, pero se han estado cobrando cantidades muy respetables. Leí el otro día a propósito de, igual me estoy extendiendo, cuidado. Sí, por favor, Fernando, intenta, nos estamos pasando de tiempo, estábamos en el seminario, intenta acortar un poquito, por favor. Simplemente, vale. Vamos a intentar hablar de futuro, hablar del año 21 y del 22 y del 23, y vamos a intentar atender a los peregrinos, vamos a decir, como se merecen. Si son pocos, pues mala suerte, pero no vamos a ir a por la cantidad. No es que haya calidad si son menos, posiblemente sean los pudientes los que puedan hacer el camino, porque el camino si lo haces de una forma de, vamos, simplemente con comer, dormir y cenar, pues ya te cuesta, te sale una cantidad muy importante, vamos a decir, son muchos días. Entonces, bueno, puede ser que el donativo funcione, pero siempre que ese donativo se corresponda con una atención mínima y digna. Publiqué un artículo precisamente en la página web de la Federación y aprovechemos la pandemia para dignificar los albergues y en eso deberíamos de estar. Gracias. De acuerdo, Fernando. Muchísimas gracias. Voy a desactivarte ya y les doy paso a Paco y a José Antonio para ir cerrando. Y hay una pregunta que os la paso cuanto me digáis. ¿De acuerdo? Sí, Paco. Sí, no, adelante. No, bueno, la verdad es que era muy interesante porque Sí. lo que estaba contando también Fernando, porque bueno, muchas veces Sí. estamos en nuestros esquemas Sí. pero bueno, el tiempo se nos va, nos come. Si nos pasas la pregunta, bueno, Sí, o la vemos sí, en el para José chateo. Antonio, muy sencilla. Vale. ¿Quién ha sido el conferenciante que más te ha impresionado en estos 20 años? Pues es que han sido cerca de 5 conferenciantes los que hemos tenido en el seminario. Dame los dos, el top, 1, 2 o 3 que consideres que han marcado la cima de los seminarios. Por supuesto, todo el mundo ha valorado, como estaba diciendo Fernando, las intervenciones han sido siempre muy interesantes, pero posiblemente, yo tengo en memoria algunas, pero creo que debes ser tú quien diga qué conferenciantes, 1, 2 o 3 que tú consideres que han hecho que han marcado un hito en el Pues, seminario. son estilos diferentes los de uno, los de otros, pero a mí, como decía, el que me llamó la atención mucho fue el de Gustavo Bueno. Me llamó la atención, fue una conferencia muy escueta, muy corta, muy minimalista y me llamó la atención porque además, él, si os acordáis, él nos habló de pie, fue el único conferenciante que se puso de pie para dar la conferencia. No, pues no se sentó, estuvo de pie todo el rato. Luego otro conferenciante que me llamó mucho la atención fue Jaime Cobreros, que es el mayor especialista en románico que ha habido en España, pero que no era licenciado en Historia del Arte, sino que era farmacéutico. Pero entendió entendió el románico y entendió la relación con el Camino de Santiago de maravilla. Y ha escrito cosas pues, muy, muy importantes. Eusebio Goicoechea Arrondo, el musicólogo, con sus cosas como son los músicos, que son muy obsesivos, ¿no? Pero me llamó la atención también por la fortaleza que tenía en defender todo el trabajo de toda su vida y sobre todo por un detalle que nos contó, no sé si os acordáis, que una vez que estuvo en París buscando la letra de una canción y que se encontró que la sabía estaba moribundo.
y que le dijeron, por favor, que se está muriendo sería su padre o quien fuera, y que él subió a casa con el magnetofón y que le hizo cantar al moribundo la canción, y hasta que no se la cantó y la grabó en el No se murió. magnetofón, pues no se fue y ni se murió el otro. En fin, ha habido muchos Sí. conferenciantes, Bueno, pero en fin. Yo Bueno, pues agradezco haber Paco. estado no, no, en no, esto y de haberlo vivido con vosotros. bueno, no, Paco. vamos a tener que ir terminando, pero bueno, un poco con el esquema que habíamos preparado también, bueno, sobre todo yo preparado José Antonio, que era también lo que ha comentado Fernando Aimar. Parece que ahí nos vemos obligados a decir, pues han pasado hasta 20 años, pues que esto siga otros 20 más. Bueno, al final el seminario como la asociación, por lo menos es lo que yo pienso, no es un fin en sí mismo. O sea, lo que es en fin es el camino. Quizás yo estoy un poco, hay que repensar qué camino queremos, qué camino queremos hasta donde puede, a lo que decía también Fernando Aimar, a lo que puede también al nivel de las asociaciones, que es de una influencia muy limitada, ¿no? Al final quien corta aquí el bacalao y quien influye y quien bombardea con publicidad y quien marca tendencias, se puede decir así, como se dice, pues son las administraciones, sobre todo la Xunta de Galicia. Nos encontramos con un nuevo año santo, para ellos un sacobeo, y bueno, con las peculiaridades que tiene la situación que vivimos, pues bueno, pues es un tiempo de nuevos retos. No sé, José Antonio, ¿cómo lo ves tú? Y ya pues Cerramos. acabas tú. Pues yo lo veo, yo me haría una pregunta múltiple. ¿Nos sirve el camino como tal camino? Yo pienso que sí. El camino sigue estando perfecto en cuanto a geografía, naturaleza, historia, arte, poblaciones, territorio. El camino está perfecto. Y de hecho, en estos 3 meses que ha habido de camino, y me viene a la memoria ahora un escrito que ha publicado Anaí en el Boletín de Hospitaleros, que dice, reflexiona también y dice que el camino pues que ha estado perfecto, pues que no se han hecho las cosas mal a lo largo de estos 3 meses, que no habría por qué cerrar el camino otra vez o limitarle, sino bueno, el camino es seguro y se ha demostrado un ámbito libre de virus y seguro. ¿Nos sirven los albergues? Como decía también Fernando Aimar, pues yo estoy con Fernando Aimar en esto. Los albergues que tenemos actualmente no nos sirven. Se nos han quedado traspapelados. No podemos aprovechar la vieja casa del pueblo, de la familia, del abuelo y convertirlo en un albergue de peregrinos porque el albergue de peregrinos, como se ha demostrado con esto de la pandemia, tiene que tener otra estructura. Y me viene a la memoria lo que pasó con el Hospital Real de Santiago de Compostela, de los Reyes Católicos, que hacen un nuevo diseño de hospital porque se dan cuenta que la población necesitaba otro tipo de atención. Y yo creo que con esto del Camino de Santiago, pues yo hasta me plantearía si no sería conveniente lanzar un concurso internacional de ideas de arquitectura para cómo deben de ser los nuevos albergues del camino. No me estoy planteando hacer albergues dentro de un año, sino tenerlos para el futuro. Luego, ¿nos sirven los peregrinos? Decía Fernando que los peregrinos que tienen el Camino del Norte, que caminan 2 días y nada más, pues bueno, se lo hemos permitido nosotros. Si los peregrinos son como son, es porque se lo hemos permitido nosotros. Luego, los peregrinos nos sirven, yo pienso que nos sirven porque son peregrinos. ¿Nos sirven las asociaciones e instituciones? Pues yo pienso que tenemos que hacer que nos sirvan. Las asociaciones, en lo que corresponde a nuestra parte, tendremos que transformarlas, tendremos que renovarlas, tendremos que ajustarlas a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Y las instituciones más valen que hagan otro tanto, no solo en el aspecto jacobeo, sino en general en su función. Lo estamos viendo ahora. ¿Y nos sirven los hospitaleros? Pues claro que nos sirven y tenemos que echar manos de ellos. Lo que pasa es que, como también decía Anaí, y me uno a su opinión en este artículo del Boletín de Hospitaleros,
se tienen que poner al día los hospitaleros y tienen que cumplir una serie de requisitos muy estrictos, pero muy seguros. Y por último, ¿nos sirve el santo? Pues yo pienso que nos sirve el santo y que lo vamos a ver cuando el día 31 de diciembre de este año, con independencia que estemos confinados o estemos confitados, dada la fecha del año. Pero el 31 de diciembre se abrirá la Puerta Santa y los peregrinos volverán al camino. Aunque les pongamos la Guardia Civil en el punto, en el límite provincial entre una provincia y otra, una comunidad autónoma u otra, un país y otro, habrá peregrinos y se lanzarán al camino. Tenemos que ser capaces de arbitrar soluciones para todo eso. Así que sí, yo creo que nos sirve el santo, sí. Muy bien. Bueno, Paco, José Antonio, Fernando Jimeno, Fernando Imaz, Eduardo, muchísimas gracias por vuestra participación. Yo quisiera cerrar, primero recordando, puesto que Fernando Imaz hablaba de futuro, de algo que se ha hecho durante estos meses que creo es importante tener en cuenta. Desde la Federación, durante 6 meses, se ha estado trabajando en una encuesta internacional que se ha hecho a todas las asociaciones que han querido participar, preguntándoles a fondo sobre los aspectos fundamentales de una batería de más de 40 preguntas sobre el camino, sobre las asociaciones, sobre la religiosidad, sobre la señalización, sobre la acogida. El resumen de todo ese trabajo es sencillamente espectacular. Creo que tenemos el guión de un montón de ideas y un montón de propuestas. Ese resumen, esa documentación está a vuestra disposición de todos en la web de la Federación. Merece la pena verlo porque sin duda es el germen de algo fundamental, que es el futuro. Para cerrar, recordaros que la semana que viene, el miércoles, día 25, a las 7 de la tarde, nuevamente tendremos la segunda sesión, última sesión del seminario. Hablará Juan Camaño, guiará la reunión José Luis Álvarez de la Hermosa. Juan hablará de las rutas de la mar a Santiago, a Compostela, y además aprovecharemos para que presente su fantástico libro que ha terminado, que es una auténtica gozada, un auténtico hito, el de las rutas de Compostela, las rutas marítimas a Compostela, y en realidad la conferencia, la charla y el libro van a ser exactamente lo mismo y sin duda va a ser muy, muy interesante como esta. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Este vídeo se ha grabado y se subirá en pocos minutos o en un rato a YouTube y será de acceso público. Gracias y hasta la semana que viene. Gracias a todos.